Bueno, bienvenidos a mi canal Construir en tu casa una vez más. Hoy te voy a explicar de una manera rápida el método de aplicación y cómo preparar revoque fino en el balde. Vamos a preparar un poquito porque algunos suscriptores me pidieron el método, cómo utilizar, cómo hacerlo. Yo acá voy a preparar y acá yo ya tengo preparado y vamos a hacer una pequeña demostración en esta pared. Una pequeña demostración. Yo ya hice un video hablando de este tema, te voy a dejar el link en la descripción y podés ir a él si querés ver bien cómo se aplica en una pared más grande. Bueno, lo que vamos a necesitar por supuesto es un flatacho, un filtro de goma espuma, una brocha para mojar, la zaranda, cemento, arena, cal aérea y agua. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la proporción. Acá yo ya tengo dos partes de cal. Vamos a usar 3 partes de arena. Como podés ver es arena seca. Es fundamental para poder zarandearlo bien. Entonces, 3 partes de arena seca por 2 partes de cal del milagro. Y como es un poquito para remiendo, le vamos a agregar el cemento, aproximadamente esta cantidad. El cemento no tiene que ser perfectamente una cantidad exacta porque va a depender de la dureza del material. Cuando es muchos metros no conviene echarle mucho cemento porque gastaríamos mucho cemento en vano, porque es un revoque fino. Revolvemos. Mezclamos bien. Una vez que lo tenemos bien mezclado, vamos a pasar a zarandearlo. Vamos a utilizar una zaranda de paso fino, más o menos de grueso, es como el de la ventana de un mosquitero. Vamos a poner. Vamos a ir volcando y despacito lo vamos a ir zarandeando. Bueno, si no estás acostumbrado a manejar la cal y guantes, pero yo como estoy acostumbrado ya lo hago así. Bueno, acá tenés el excedente, como podés ver, toda la mugre que salió. Y acá ya tenemos preparado, con cemento y todo. Esto habría que agregarle agua. Simplemente le agregamos agua y lo mezclamos. Tiene que quedar bien blandito para poder manejarlo bien. Bueno, ahí más o menos queda. Yo ahora lo que te quiero mostrar, bueno, acá está por un lado la preparación. Yo lo que te quiero mostrar, acá yo ya tengo zarandeado el fino, pero no tiene agregado el cemento. Porque cuando vos haces, por ejemplo, una bolsa que vendrían a ser 5 partes de cal por 6 de arena, no podés agregarle el cemento y dejarlo de un día para el otro porque se te va a endurecer. Aunque no esté mojado se va a poner feo. Entonces, el método que utilizo yo es agregarle el cemento antes de usarlo. Acá tenemos aproximadamente medio balde, le vamos a agregar un poco más de cemento y lo vamos a zarandear. Una vez que pase el cemento, lo vamos a mezclar y lo vamos a ablandar.
Bueno, una vez que está ya mezclado, vamos a mojar la pared. Tenemos una brocha porque vamos a hacer una demostración. Vamos a hacer un pequeño paño, tampoco vamos a hacer mucho, es simplemente para que veas la técnica, por lo menos la que utilizo yo para hacer un revoque fino. Muy bien, acá tenemos un punto muy importante. Tenemos dos tipos de fratacho. Este fratacho es de pino y este es de cedro. Este fratacho con el tiempo tiende a doblarse la madera, a arquearse, y no es muy recomendable para utilizarlo para hacer un trabajo grande. Sin embargo, este de cedro está siempre en impecables condiciones. Como puedes ver, tiene muchísimo más uso este que este. Así que bueno, mojamos un poquito el fratacho. Ponemos el fino y apoyamos el fratacho y extendemos. Apoyamos y extendemos. Y fratachamos. Vamos de nuevo. Apoyar. Ahora yo te recomiendo que des siempre dos manos. La primera va a tapar las imperfecciones, como por ejemplo acá, como ves, lo dejas secar al tacto y después le vas a dar la segunda mano. Bueno, una vez dejado pasar un tiempo prudencial, yo acá más o menos esperé unos 10 minutos, siempre dependiendo del revoque, va a ser lo que va a demorar en secar. Si le da el sol, hay que evitar que le dé el sol. Pero supongamos que el sol la refleja, bueno, va a secar más rápido. Si hay mucha humedad va a demorar. Eso te lo aclaro por si vas a hacer un panel más grande, no extenderte más de 1 metro por 1 metro principiante. Vas a tener que tener en cuenta eso. Ahora le vamos a dar la segunda mano. Cargamos y hacemos exactamente igual. Como podés ver, ya seca más rápido. Así que ahí es donde empezamos a fratachar. Fratachamos para que se vayan tapando los... Como ves acá, le falta un poquito. Ahí suavizamos un poquito. Vamos a retocar donde le falta, por ejemplo acá. Lo cargamos un poquito y esperamos. Esperamos un poquito. Pone pausa. Bueno, una vez que esto está, la segunda mano lo vamos a dejar 5 minutos y lo vamos a filtrar. Bueno, una vez que esto secó, pasado unos 10 minutos, ya está seco al tacto, ves que no se hunde, le vamos a pasar el filtro. Tenemos dos opciones: el agua, agregarle una cucharada de cal, la revolvemos, queda más espeso y queda más tapado los poros. Y si no, como voy a hacer ahora, simplemente con agua, mojamos un poquito y fratachamos. En realidad filtramos. Mojamos un poquito más. Y bueno, como podés ver, simplemente acá arriba, una vez que esto está seco, se pasa una lija fina y se pinta. Revoque grueso a un revoque fino. Bueno, espero haber podido explicarte bien, que el video te haya servido. Si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal, compartir el video y dejar un like. Hasta el próximo video.